Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros y continuar con la revisión de temas de país que también tienen implicaciones internacionales. Presentamos a nuestros invitados de hoy. Aquí en el estudio está don Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Kevin Rodríguez es un analista de temas financieros y económicos del país. Y en San Pedro Sula, don Rodolfo Dumas, a quien saludo de inmediato. Don Rodolfo, buenas noches, ¿qué tal está? Buenas noches, licenciado. Bienvenido de regreso a Honduras. Un saludo para Kevin, apreciado amigo, y por supuesto para el doctor Mossi. Me alegra que van a estar ellos en estudios hoy porque nos va a permitir pues un análisis técnico de la situación que Honduras está enfrentando actualmente en un contexto global bastante convulso, con una administración Trump, que está tomando decisiones que evidentemente nos afectan directamente a nosotros. Muy bien. Doctor Mossi, las políticas que ha implementado Donald Trump del 20 de enero a la fecha, de una u otra forma han golpeado las economías globales y hasta países pobres o en vías de desarrollo, como es un tema que acuñamos históricamente, que lo tenemos ya por casi un siglo, se han visto afectadas. Esto último, que tiene que ver con una decisión que pasa por las cámaras, está en la Cámara Baja y podría incluso llegar hasta intervenir el Senado, de aplicar un impuesto a las remesas. Esto ya se venía manejando. Ahora hablan de un 5%. Al ir a las cámaras, eso lo aprueban, lo más seguro, porque Trump tiene el manejo bicameral. ¿Cómo repercutirá en Honduras y cuáles son las rutas que se plantean, visto que Trump es un negociador? Buenas noches. No, buenas noches, un gusto. Yo creo que son temas, Renato, que creo que son muy, Chento, son muy bienvenidos, ¿verdad? Realmente el gobierno de Estados Unidos está teniendo una guerra comercial que nos afecta de muchas maneras, directa e indirectamente. Una, vía los aranceles. Otra, vía la caída de las bolsas y los fondos de pensiones, que eso también está afectando inclusive a cómo el Banco Central maneja sus reservas. Tres, ¿verdad? Obviamente nuestros emigrantes, ¿verdad? Que están allá y que obviamente algunos están siendo expulsados, están regresando a Honduras en números cada vez más elevados. Y encima de eso, los que están allá les van a poner impuestos. Entonces, lo que está claro es que el mundo ha cambiado. La cantidad de remesas que Honduras recibía y con brazos abiertos, ¿verdad? A pesar de un costo elevado, van a bajar por estas nuevas políticas y obviamente va a querer, como bien lo dice el presidente de Estados Unidos, exigir algo a cambio, ¿verdad? ¿Qué puede ser? O sea, ya vimos una muestra de ello y puede ser cumplimiento de ciertas regulaciones con propiedad intelectual, pueden ser leyes para permitir más apertura comercial en el país. Todavía vivimos con muchos monopolios. Uno de ellos puede ser en el sector eléctrico, ¿verdad? Falta pago a ciertas empresas de Estados Unidos. Pueden ser muchas maneras, ¿verdad?, de cómo nos pueden castigar, pero definitivamente este es un tema que nuestros próximos candidatos a presidentes tienen que debatir, cómo van a negociar con Estados Unidos. Es el socio comercial más importante no solo de Honduras, de toda Centroamérica. Y yo agregaría algo más, o sea, obviamente vengo del BESIE, pero es algo que me gusta recordarme y recordarle a todo mundo, es que el segundo cliente más importante de Honduras después de Estados Unidos es Centroamérica. Entonces tenemos que repensar también Centroamérica, todos tenemos los problemas muy parecidos, cerca de 1 millón de migrantes amenazados de ser retornados en los próximos 2 años y no estamos haciendo nada. O sea, Ahora, ustedes los economistas manejan el término de que si queremos recibir, tenemos que entregar o dar. ¿Cómo se puede plantear una negociación visto esto último que tiene que ver con las remesas? Que si agarramos los promedios, estamos hablando de una afectación ya directa de aplicarse que puede estar rondando los 500 millones de dólares, que si lo queremos en lempiras van a ser más de 13,000 porque la devaluación imparable, que ese es otro tema que ya lo vamos a abordar. mira, yo lo que ha pasado, lo que Estados Unidos está poniendo remesas, impuestos a remesas, ¿verdad? Ya ha sucedido en el pasado en otros países y lo que empuja al migrante es que no usa los canales
regulares de enviar remesas, o sea, el Western Union, sino que lo usan por medios informales, ¿verdad? Como que alguien que viaje regularmente A la al antigua, país llévamele esto a Kevin, llévamele esto a Rodolfo y así van resolviendo. va a ir empujando a la informalidad, lastimosamente, lo cual en un ambiente de inseguridad, pues también es un riesgo darle dinero a un extraño para que lo lleve a mi familia. Pero en todo caso... Que el movimiento termina siendo bajo, debemos decir, bajo estos sistemas del pasado. En África, por ejemplo, donde yo trabajé, la informalidad del envío de remesas es todavía muy potente, ¿verdad? Entonces, y creería que si un hondureño que le van a decir, mira, te vamos a quitar la mitad de lo que estás mandando en impuestos, el hondureño va a encontrar una manera informal de enviarla a Honduras. Hablando de esa informalidad, y me gustaría que Kevin, que está también ligado, intervenga. ¿Puede esto prestarse para sistemas de manipulación dentro del mismo Estados Unidos, sistemas de préstamo? Abro una cuenta en Estados Unidos, deposito, es un dinero que me va a ganar intereses a una persona X y yo aquí pago en Honduras. Pero bueno, ojo a los que se pueden arriesgar considerando los sistemas de investigación estadounidenses. No, definitivamente hay posibilidad de arbitraje, ¿verdad? O sea, cómo se diferencia una posición de, una postura, ¿verdad? De que hoy por hoy una persona que tiene una tarjeta de crédito en Estados Unidos puede utilizarla para comprar comida en un supermercado aquí en Honduras para que se le entreguen a su pariente en Tegucigalpa. Entonces esa transacción en principio no llevaría el impuesto de remesa, o sea que definitivamente... Sistemas hay. Sistemas hay, pero obviamente no es la solución más transparente para facilitarle al hondureño a que envíe sus remesas al país. ¿Cómo reaccionar, Kevin? Bueno, agradecerle el espacio, Rosendo, un honor estar aquí con el doctor Mossi, también con don Rodolfo. Van a agregar ahí, también se puede hablar del tema de que envíen productos, es decir, ellos pueden enviar celulares, otro tipo de cosas que no van a llevar ese impuesto. Y creo que también un poco por ahí es lo que se está buscando, porque como decía el doctor Mossi, no es primera vez que sucede. O sea, ya han grabado en otras ocasiones para ciertas naciones, los Estados Unidos, los envíos de recursos. Sí, bueno, hay algunas historias un poco oscuras ahí, si regresamos al tema de Alemania, incluso con el tema de los judíos, pero lo que se buscaba, digamos, era que enviaran producto hecho en Alemania en aquel entonces para evitar que fuera el loro el que se estaba saliendo del país. Le estoy hablando ya de los años 30, años 40, pero aquí, si usted lo ve de esa manera y dice, bueno, me va a cobrar un 5%, voy a enviar el teléfono, voy a enviar el televisor, otro mecanismo, lo del pago de las tarjetas de crédito, aunque ahí hay que ver cómo va a terminar todo esto con lo que está haciendo el Congreso Nacional con la ley de tarjeta de créditos. Pero más allá, digamos, de los impactos que van a haber y de lo que podría utilizar la población hondureña para bypassear estas situaciones, creo que aquí la conversación, y lo decía el doctor Mossi, tiene que estar en que los candidatos hagan el acercamiento con el gobierno de Estados Unidos para ir a negociar, porque al final del día hay que negociar algo. Honduras tal vez no tiene una posición, pero sí, como Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras podrían ir perfectamente a hablar con la administración de Donald Trump, incluso aquí perder la humildad y pedirle ayuda a Bukele, ¿verdad? Que ya lo logró. Él ha logrado algo muy importante. Y mire qué interesante lo que está haciendo Donald Trump, que es lo que usted mencionaba. Él impone una medida que es bastante compleja, pero lo obliga a usted a negociar. Justamente esta semana Milei anunció que reduce el 0% el impuesto a la importación de equipos, celulares, televisores y demás, con el objetivo de llegar a ese nivel de cero aranceles. China, digamos, ya se sometió a lo que pedía Donald Trump, bajó los aranceles a un 25%, Estados Unidos los mantiene en un 30%, pero ¿qué es lo que se está buscando? Precisamente es bajar en ese ámbito, quitándolo de las remesas, para nosotros es beneficioso. Si a usted le dicen el día de mañana que nos está viendo, o aquí para comprar equipo en celular, que ya no le van a cobrar el 15% de impuestos sobre la venta, a todos nos va a alegrar. Entonces hay que aprovechar ese camino. Honduras realmente debería de tener como ejemplo este tipo de negociaciones, y le voy a dar un caso. Si nosotros hubiéramos negociado así con China para el Tratado de Libre Comercio, no estaríamos hoy con una industria destruida en el sector camarón, 20,000 empleos que se perdieron. El melón, usted va a Comayagua y antes encontraba fincas de melón y ahora están cosechando tabaco. Y usted le pregunta, ¿y por qué es tan bueno el puro o qué es lo que pasó? No, ya no exportamos a China, a Taiwán, tenemos que buscar de qué manera reemplazamos esa tierra con otro producto. Lo que sí hemos visto es que se ha estado inundando mucho el mercado nacional con productos de China, sacando de competitividad
al productor en Honduras. Entonces, es un tema de negociar, Rosendo. Sí es cierto que la Cámara de Representantes el control lo tienen los republicanos, pero por 5 votos. No es tampoco que Pero tienen esto es un aquella... asunto de mayorías y normalmente en los primeros meses, eso es lo que dicta la política vernácula, no solo de Estados Unidos, esto es casi un comportamiento mundial. Se trata de quedar bien con un gobierno que viene iniciando, bueno, si apenas está por cumplir su 4º mes de mandato. Es interesante, Rosendo, porque cuando usted ve, digamos, el voto latino que le dio el apoyo a Donald Trump en las últimas elecciones, cuando usted desagrega, digamos, la Casa de Representantes ya por distritos, hay distritos que tienen mucha fortaleza latina. Entonces, nos vamos a Florida o nos vamos a otros, no es tan, digamos, o al menos yo no lo veo de una manera tan negativa en el sentido de que no hay esperanza. Yo siempre peco de ser optimista, pero digo, sí se puede negociar. Perfectamente se puede ir a hablar, o sea, Marco Rubio conoce el impacto que eso va a tener en los países, a nivel de distrito se puede hacer ese lobby. Sin embargo, eso lo estamos platicando aquí, Rosendo, no se está haciendo, de mi conocimiento, por parte de las autoridades, de ir y hacer ese trabajo de buenas maneras, ¿verdad? No de empezar a pelear con el gobierno de Estados Unidos para encontrar un balance que se podría lograr lo siguiente. La Casa de Representantes perfectamente puede modificar ese valor y generar excepciones y decir, ok, esto le va a aplicar a Venezuela, esto le va a aplicar a Nicaragua, pero Honduras va a quedar exceptuado porque llegamos a X o Y acuerdo. A nivel de Senado también se necesita aprobar, entonces es un proceso largo. No es que va a ocurrir la otra semana. Pero ya está esa advertencia, abogado Dumas, y ya sabemos cómo es la forma en que se está manejando Donald Trump, que lo volvemos a plantear. Él impone o advierte que va con esta u otra medida para buscar la reacción de los mercados, luego conversa y obtienen acuerdos. Tenemos esos interlocutores en Honduras que si tocan la puerta o hasta lobistas en Washington, porque así se maneja la política en la capital federal de los Estados Unidos, para que cambien estos pensamientos del gobernante estadounidense. Buenas noches nuevamente, don Rodolfo. Bueno, primero que nada, creo que tenemos que tener mucho cuidado en distinguir lo que es esta iniciativa de ley que incorpora el tema del 5% de impuesto a las remesas y lo que son otras medidas que el gobierno de Trump ha implementado, por ejemplo, en el tema de los aranceles. Tenemos que tener claro que esta iniciativa de ley que incluye lo de las remesas es parte de un enorme paquete donde Trump está pretendiendo reducir muchos impuestos a los ciudadanos americanos y que decidió incorporar ese tema de las remesas con algunas exclusiones o determinaciones muy específicas donde se excluye del tema del impuesto a las remesas a los ciudadanos o nacionales de los Estados Unidos de América. Es decir, los que sean ciudadanos americanos no estarán pagando ese impuesto y lo podrán recobrar mediante un crédito fiscal. Entonces, son, digamos, dos temas separados. En el tema de de las remesas, un paquete enorme que incluye otro tipo de beneficios fiscales, y el tema de los aranceles, que sí es una medida de presión que el gobierno americano está utilizando a manera de buscar una negociación con los diferentes países que, según él, le están dando un trato no digno a Estados Unidos en esa materia. Hay un documento que fue elaborado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos donde señala, por ejemplo, cuáles son los puntos específicos que Honduras debe corregir para deshacerse de ese arancel del 10% que ahorita ya están pagando muchas empresas hondureñas. Cuando inicialmente salió esa noticia, hubo una reacción de algunos sectores en el país que lo vieron como una posible oportunidad, como algo positivo, particularmente en el tema de Maquila, porque como lo interpretaban ellos es que a Honduras solo se le había aplicado el 10%, mientras que a otros países que son competidores directos se les había aplicado un arancel muchísimo más alto, Vietnam, Bangladesh, etc. Sin embargo, tenemos industrias enteras, estimados amigos, que ya están pagando ese arancel
y que están pasando una situación verdaderamente difícil. Incluso algunas industrias que podrían terminar cerrando si ese arancel no es eliminado de una manera pronta. Ahora, para contestar su pregunta, ¿tiene Honduras esos interlocutores? No, no los tiene. Una prueba de ello es que hace poco se envió una delegación del gobierno de la República a platicar con Mauricio Claver Carón y pues demuestra el desconocimiento de la realidad de Estados Unidos porque el señor Claver Carón va de salida, ¿verdad? Él ya había renunciado, obviamente el gobierno desconocía esa situación y lo presentaron pues como algo positivo. Creo que tiene que hacerse un esfuerzo muy fuerte, porque ahora los tiempos de sentarse pasivamente a esperar que los capitales lleguen al país, que las situaciones como esta que estamos platicando se resuelvan, ya pasaron. Tiene que haber lo que yo llamo una diplomacia económica activa, es decir, tenemos que ser proactivos en acercarnos a los gobiernos amigos, particularmente Estados Unidos, donde yo siento que hay enormes oportunidades. Usted solo tiene que leer el artículo que publicó al inicio del gobierno Marco Rubio, donde él detalla que ellos tienen una política de puertas abiertas para Latinoamérica, pero obviamente esto requiere, como les repito, de una proactividad de nuestro gobierno para acercarse y buscar esos puntos de encuentro que nos permitan sacar ventajas de esa relación con quien es evidentemente nuestro principal socio comercial. Es decir, y está claro que frente a lo que otras naciones sí lograron, nosotros nos dormimos, porque si revisamos El Salvador, que también estaba en ese paquete con la advertencia que hizo Donald Trump, logró a través del interlocutor, entiendas en este caso, el presidente Nayib Bukele, flexibilizar medidas con la Casa Blanca. Igual hemos estado observando con otros gobiernos, incluso la propia China, que es con quien tiene el mayor conflicto Trump, ha logrado sentarse y revisar, don Rodolfo. Yo creo que no. Fíjese que en el reporte que le menciono que preparó el Departamento de Comercio de Estados Unidos y donde se señalan cuáles son las barreras no arancelarias al comercio entre ese país y nosotros, existen algunas cosas que en realidad son absurdas. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. Hay un decreto del año 2014 donde la costilla de cerdo que se importa al país, si viene empaquetada y su descripción está en el idioma inglés, paga el 15% de impuestos sobre ventas. Si viene en cualquier otro idioma, en chino, portugués, español, no lo paga. Entonces son el tipo de medidas que existen en el país que se pueden solucionar fácilmente, pero que obviamente requieren de una decisión del Estado. En este caso tiene que haber una decisión a nivel del Poder Ejecutivo con apoyo del Poder Legislativo. Pero así como es, hay una cantidad de barreras adicionales que el país tiene que atender de una manera positiva para que ese acercamiento con el gobierno de Estados Unidos rinda los frutos que todos esperamos. Imagínese usted, por ejemplo, en el tema de nearshoring, todas las posibilidades que Honduras todavía tiene con una ventaja relativa en la parte logística, como un puerto que obviamente necesita mucha inversión y mucho trabajo, pero que la oportunidad está ahí y la estamos desperdiciando y están comiéndonos el mandado, como dicen popularmente, Guatemala, El Salvador y en algunos casos, increíblemente, hasta Nicaragua. Muy bien, hacemos una pausa. Aquí están con nosotros en el estudio el doctor Dante Mossi, Kevin Rodríguez y don Rodolfo Dumas, revisando la situación que enfrenta en materia arancelaria Honduras con los Estados Unidos. Ya regresamos. Muy bien, aquí seguimos al banquillo. Bueno, después de este retorno de la cobertura del cónclave, nos tienen muy bien. Le damos caritas a don Rodolfo Dumas. Usted puede ser insomnio cuando toma café de noche, porque este café el que estamos tomando, por cierto, debo reconocer hoy que este sí es buen café. Ha estado bueno el regreso. ¿Usted duerme cuando toma café?
creo que es más mental, que muchos ciudadanos dicen que si toma café muy tarde, dice, ya no duerme. Yo que soy de una zona caficultora, yo tomo café a las 7, 8, bueno, hoy ya vamos para las 9 de la noche y voy cansado y voy a dormir. Exacto. Bueno, por cierto, uno de los productos que salva la economía de nosotros con la llegada de divisas. Visto lo que planteábamos, Kevin, que no se va a aprobar esto si finalmente encuentra los respaldos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta el presidente de los Estados Unidos con el gravamen del 5% para las remesas. ¿Cómo entonces planificar para que los planteamientos que puede tener Honduras, que señalaba don Rodolfo Dumas, se escuchen en Washington? Bueno, gracias por el café, Rosendo. Es interesante el aspecto, y aquí voy a entrar un poquito, digamos, de ser no tan estándar en el tema de economía, de la manera en la que se puede abordar esto, en el aspecto de que típicamente cuando nosotros vamos a la universidad nos cuentan de la libre comercio, que es lo mejor, tiene sus beneficios, sin embargo, cuando vamos a la práctica eso no existe. Porque, digamos, países como China, ¿qué es lo que hacen? Llevan a cabo otro tipo de medidas que son justamente las que mencionaba don Rodolfo, que no son monetarias, no son de dinero, pero que generan una distorsión en la negociación que tiene un país o otro. Le voy a dar un ejemplo. China devalúa su moneda de manera artificial, lo que lo vuelve que sea más barata con relación, digamos, al dólar y muchas otras. China subsidia fuertemente su industria de acero y muchas otras industrias a un nivel que les permite ser competitivos y más baratas que otros países, y eso les permite a ellos inundar, sacar de competitividad, digamos, a industrias en Argentina, industrias en cualquier ejemplo que le puedo dar en África. Entonces, cuando China hace todo esto, uno lo ve y dice, libre comercio, y realmente que no, porque en la teoría del libre comercio, desde el punto de vista, digamos, de la escuela austriaca y ya de esta teoría, es que es una negociación entre empresas, es decir, las empresas de China van a negociar con empresas de Estados Unidos, pero no es que el gobierno está interviniendo o está generando estas distorsiones. Cuando vamos a la práctica, eso es lo que sucede, y por eso es que esta guerra nace, porque los estadounidenses, especialmente Donald Trump, dice, ¿cómo es posible que mi industria es competitiva, pero me está ganando China, me está inundando? Analizan qué es lo que están haciendo y dicen, bueno, por este lado me están generando básicamente barreras que no son de dinero, pero que sí están limitando mi exportación de productos. Y a mercados como el hondureño, ¿qué le puede generar este tipo de comportamiento en Estados Unidos? Porque aquí tenemos una invasión de productos de países asiáticos que han apartado a los productos que en su momento llegaban de Estados Unidos. Y esto, aunque somos un mercado pequeño frente a las grandes potencias, el reporte siempre llega a Washington. Fíjese que es muy interesante porque cuando Donald Trump empieza con esto, con los aranceles, le puso aranceles a todos, incluyendo a Bukele, Argentina de Milei, y la gente decía, bueno, y no es que son aliados. Son amigos y los está socando. Correcto, pero cuando se va a la parte ya específica, digamos, muchas veces las industrias de China lo que han hecho es que se van a Panamá, se van a otros países, empiezan a producir ahí, exportan como que fueran de Panamá, pero no son de Panamá, son de China. Entonces lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue, ok, vamos a evitar que se dé, no es un contrabando, pero vamos a evitar que se escuden en Panamá las empresas chinas para que nos inunden. Es decir, lo que decía don Rodolfo, de allá puede venir que es producto que es manufactura china, pero lo mandan en español para que no cobre. Hay maneras de hacer eso. Entonces, ¿por qué es que hace esto Estados Unidos de manera prácticamente a todos se les aplicó el mismo arancel, el 10%? Justamente para que el propio país diga, no, yo tengo que resolverlo y le voy a explicar al gobierno de Estados Unidos que no es así, y llegan a lo que hizo Milei justamente de bajar al cero el impuesto. Entonces, ya regresando a lo que nos conviene a nosotros como país, Honduras realmente tiene elementos para negociar. Y le voy a dar un caso, lo mencionaba don Rodolfo, los puertos, lo hablábamos antes del programa con el doctor Mossi, el tema de la infraestructura, los aeropuertos, no solamente eso, sino que energía, por ejemplo. Honduras es el único país de Centroamérica que todavía no ha incorporado gas natural de manera competitiva y de manera transparente. ¿Verdad? No voy a entrar en ese detalle, pero digamos, El Salvador y Panamá tienen incorporación de gas con AES. Quien les vende el gas es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un interés de exportar su gas. A nosotros nos interesa incorporar el gas en nuestra matriz porque le da flexibilidad, es más competitivo y tiene muchas ventajas.
Sin embargo, eso se tiene que hacer de la manera correcta. Entonces, Honduras tiene una oportunidad para atraer tanta inversión, lo decía don Rodolfo, el aspecto del nearshoring. Se puede lograr siempre y cuando el que lo haga, el que lo lidere y el que lleve la voz cantante en esas negociaciones sean empresas. Porque Donald Trump es empresario, él conoce, él ha construido, entonces usted le tiene que enviar a un empresario para hablar con él o tiene que enviar una comitiva de empresarios a hablar con el equipo de Donald Trump, pero usted no le va a enviar a alguien que ni siquiera sabe cómo se produce el café, ni siquiera sabe cómo es el etiquetado, nunca exportado, nunca importado, porque lo que va a pasar es que vamos a tener lo que pasó con China. Nos están inundando de producto, nuestras industrias se destruyeron. Cuando nosotros enviamos, digamos, contenedores de cualquier tipo de producto, café, ellos dicen, le voy a comprar uno de 200. Entonces nos ponen en una situación muy compleja. Entonces aquí realmente es una recomendación de que el que realmente conoce lidere y que el gobierno solamente acompañe, porque al final esto a quien le está pasando factura es a la población. Reitero, 20,000 empleos que se perdieron, Rosendo, en el sector de Camarón. Es difícil de recuperarlo. En Honduras, cuando una empresa cierra, no abre de manera instantánea. Y solo le quiero agregar un elemento, porque lo mencionó don Rodolfo, el tema del Congreso. Nosotros aquí lo que vemos en el Congreso Nacional es que siguen insistiendo con la ley de justicia tributaria. Entonces, aquí hay un caso muy interesante. Donald Trump en febrero, si no me equivoco, dijo el impuesto al valor agregado, es decir, el que nosotros conocemos como ISB, el 15%, será considerado un arancel. Es decir, usted trae un Ford de Estados Unidos a Honduras y al momento de ir a pagarle a usted le cobran el 15%, usted me está encareciendo mi producto, entonces eso es un arancel, lo voy a considerar realmente que esto es... Va a venir más caro. Va a venir más caro, lo voy a aplicar a usted lo mismo de manera recíproca. No vamos a entrar en la discusión, Rosendo, doctor Mossi, de si está bien, está mal. Donald Trump es el presidente. Y aquí hay un elemento, Kevin, el doctor Mossi y abogado Dumas, y es que ahora nada se puede ocultar en este mundo donde la tecnología nos permite tener la comunicación en instante. Y el error que de repente podríamos estar cometiendo es pensar que vamos a evadir ciertas cosas ante un mercado tan potente como el estadounidense. Hay que ir a Washington a tener planteamiento con hombres de inversión y aprovechando la coyuntura política. Todos los políticos tienen asesores que conocen de la realidad de este mercado que es influyente para nuestro país, y pensar también en Centroamérica, no pensar en países que a la hora de la verdad solo se están aprovechando de nuestros mercados. Abogado Dumas. Sí, fíjese que quisiera reforzar dos puntos que mencionó Kevin y que los anoté aquí, me parecen muy relevantes. Uno, él mencionó el tema de la energía y mencionó específicamente la empresa AES que opera en El Salvador. Fíjese que no podemos olvidar nuestra historia, estimados amigos. Aquí en el año 2000 vino esa empresa, quiso instalar una planta de gas natural licuado. Ese hubiera sido uno de los proyectos más importantes en la historia de Honduras. En aquel momento alrededor de $1 billón, con una planta de generación a ciclo combinado en Puerto Cortés, línea de transmisión hasta El Salvador, y por supuesto la introducción del gas natural licuado al país. Lastimosamente se encontró en un país repleto de corrupción y con una burocracia asfixiante, al grado que terminaron desistiendo de esa inversión. Y sin embargo, mire qué curioso, operan perfectamente bien en El Salvador, en Panamá, en Dominicana, solo aquí no pudieron hacer negocio. Y el otro tema, y bueno, una inversión de ese tipo sería interesantísima para el país retomarla, pero por supuesto creando las condiciones de mercado adecuadas, la infraestructura legal y las condiciones de inversión que requiere ese tipo de inversión. Y el otro tema que tocó Kevin, y que usted lo resalta, es el protagonismo que tiene que tener el sector privado en estas relaciones y estas negociaciones, particularmente con el caso de Estados Unidos, porque ciertamente es el sector privado el que entiende perfectamente bien qué es lo que le duele, qué es lo que necesita, cuáles son los requerimientos, y que se puede comunicar de una manera eficiente con sus contrapartes de Estados Unidos para crear esas condiciones que el país requiere para atraer inversión. No vamos a inventar el agua caliente. Usted puede ver ejemplos como Costa Rica,
donde Estados Unidos publicó una ley que se llama el CHIPS Act, que es una ley para el tema de semiconductores. Los ticos que hicieron, se fueron a Estados Unidos con un grupo fuerte del sector privado a preguntarle a Estados Unidos qué es lo que necesitamos hacer para aprovechar esa ley. Hoy en día Costa Rica, a raíz de eso, parcialmente, se ha convertido en un líder en esa materia, incluso en unas muy especializadas como son los insumos para equipos médicos. Entonces, obviamente Honduras tiene que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo tiene que nacer precisamente aquí en el país con una alianza entre gobierno y sector privado para buscar esas vías de comunicación que al país le sirvan para buscar esos beneficios que tanto anhelamos. Bueno, planteado esto, doctor Mossi, alianzas, buscar unidad, pero estos son temas que se han vuelto difíciles de entender a nivel de país. Aprovechando la coyuntura política, estamos a tiempo de, bueno, voy a usar un término muy común de nosotros aquí, un buen paquete e ir a tocar las puertas de Washington, incluso aprovechar una coyuntura de que Marcos Rubio a veces tiene sus momentos libres y pasa en la Florida. Es un hombre con el que se puede hablar directamente en castellano incluso. Y su voz sí es escuchada en Washington. Tenemos el TPS, por ejemplo, pendiente. Es una negociación política muy importante para Honduras. Que va a tomar lugar no con este gobierno, sino con el próximo. Así que la conversación con los líderes políticos hoy es urgente, o por lo menos coordinación. Yo creo que aquí hay un tema un poco más profundo. Estados Unidos de alguna manera nos está obligando a hacer lo que necesitamos hacer de todas maneras. Que los hondureños que se han ido a Estados Unidos probablemente no van a regresar. Entonces, ¿qué va a suceder? Ellos van a ir creciendo, van a llevarse a su familia y el flujo de remesas va a bajar. Entonces, Honduras, igual Centroamérica, como país, como región, debemos asegurarnos de no expulsar hondureños. ¿Cómo retenemos hondureños para que no salgan hacia Estados Unidos? Alguien me dijo, pues se van a ir a España. Bueno, eso es otro tema de otro debate, pero hoy por hoy tenemos muchos hondureños que hemos históricamente enviado a Estados Unidos. El flujo de remesas eventualmente va a comenzar a bajar, ¿verdad? Como han sucedido en otros países. Entonces, de alguna manera, Donald Trump, siendo propositivo y constructivo en este diálogo, nos está diciendo, miren, tienen que aprender a vivir de lo que producen, de sus exportaciones. No hay que olvidar que Honduras ha estado realmente retrocediendo en las exportaciones, por eso no hay empleo, por eso la gente se va, porque no hay esperanza. Y creo que el mensaje que uno escucha en todo esto es cuál es el apoyo del sector privado. Y es muy limitado. O sea, hoy por hoy, perdón que menciono al BESIA porque se enojan que yo los mencione, pero antes era un aportante muy significativo a la banca nacional de apoyo a la MIPYME para el sector privado. Hoy por hoy eso se ha desvanecido o es un nivel tan bajo que a nadie le importa. Entonces no estamos apoyando a nuestros hondureños para que no se vayan o para los que están regresando o para atentar a los que están en Estados Unidos que regresen. No les damos unas oportunidades para que se puedan desarrollar en Honduras y generar los ingresos propios. Entonces, de alguna manera, o sea, y como le digo, siendo constructivo en el comentario de Donald Trump, de poner aranceles a las remesas, es que está diciendo, miren, esto es un favor que les está haciendo Estados Unidos. De hecho, las remesas para Centroamérica son más o menos 50 mil millones de dólares. Es mucho más que toda la ayuda bilateral de todos los bancos de desarrollo juntos que le dan a Centroamérica. Entonces, las remesas han sido realmente el motor económico de esta región. La pregunta es por cuánto tiempo. Y comparto el tema de que el sector privado tiene que tener un rol, no se puede estar divorciado de un diálogo abierto, sincero con el COEP. Es decir, que bajo una operación matemática rápida, estamos hablando que solo de Centroamérica captaría de pasar esta propuesta 2.500 millones de dólares. Y si sumamos México, que es una potencia en cuanto a la captación de fondos, estamos hablando de casi 4.000 millones. En esta franja de territorio de México a Panamá, estamos hablando de un fondo de 6.500 millones de dólares que, ojo a la política de Trump,
puede generar a futuro un beneficio para el ciudadano estadounidense, porque también juegan política allá, y venir la reducción de impuestos o mejoras internas con una cantidad ya bastante alta. No, definitivamente. Yo creo que, creo que el presidente Trump de alguna manera lo que nos está demostrando es que las reglas están cambiando. O sea, no podemos asumir que lo que se dio en los últimos 10 años se va a mantener. Y lastimosamente creo que Honduras se ha descuidado mucho en el tema de inversión privada, en el tema de cómo atraer a nuestro hondureño a quedarse en casa, a trabajar, invertir, porque se habla mucho de la inversión extranjera, pero yo siempre digo, antes de hablar de inversión extranjera, hablemos de la nacional, que es la más importante, porque la inversión extranjera viene cuando mira que el inversionista nacional está siendo exitoso y cuando invierte en el país. Muy bien, hacemos una pausa, luego seguimos aquí en el banquillo revisando la situación financiera, la economía de nuestro país, don Dante Mossi, Kevin Rodríguez y el abogado Rodolfo Dumas. En breve continúan con nosotros. Seguimos esta noche al banquillo. Abogado Dumas, estamos claros que estos son los nuevos conflictos globales, lejos de ver el problema que ahora mismo enfrenta Rusia con Ucrania, los conflictos que se pueden desatar entre la India y Pakistán, donde hay conflicto y hay armas de por medio. Ahora todo es financiero, es asunto de aranceles. Yo leía su publicación y me llamó la atención ese enfoque que tiene una puntualidad en esto que Trump está revisando a nivel global, asunto económico. Bueno, ese artículo al que se refiere habla de la geoeconomía, que es un concepto que salió creo que allá por los 80s, un profesor que se llama Edward Luttwak, y que habla precisamente de lo que está ocurriendo hoy en día. El argumento del profesor Luttwak en aquel momento era que el único país en el mundo que en realidad practicaba la geoeconomía era China, precisamente por todos esos temas que Kevin señalaba con mucha precisión, ¿verdad? Manipulación de su moneda, etcétera. Todas las prácticas que tiene China para impulsar a veces artificialmente su economía. Entonces sí, efectivamente estamos con un nuevo paradigma donde, le repito, las naciones, los países no pueden darse el lujo de ser pasivos, tiene que haber una proactividad marcada del Estado, por supuesto, muy de cerca con el sector privado. Y eso requiere definir qué tipo de país es el que vamos a construir. Y por eso este proceso electoral, que pues ya arrancó y termina en noviembre, es tan importante, porque vamos a definir qué tipo de gobierno es el que queremos y si ese nuevo gobierno comprende todos estos conceptos claramente, entiende esto más allá de la ideología, más allá de los dogmas políticos, más allá de los prejuicios que puedan tener contra ciertas naciones, y que en base a eso construyan políticas públicas que en realidad les sirvan al país. ¿Para qué? Para industrializarlo, para digitalizar el gobierno, para mejorar el tema energético y para crear un clima de negocios que sea propicio para las inversiones y sobre todo para los emprendimientos. Ustedes mencionaron, por ejemplo, este tema de los hondureños que no tienen oportunidad en el país, y el doctor Mossi también señala claramente el tema del financiamiento, por ejemplo, de las MIPIMES, que en el caso de Honduras es complicadísimo y actualmente con tasas de interés que en realidad no permiten que un emprendimiento pequeño o mediano pues logre alzar vuelo de una manera eficaz. Entonces, todos estos son, digamos, conceptos que tenemos que tener claros y que son aún más urgentes entenderlos de cara a un proceso electoral y a un posible cambio de gobierno. Bueno, y aquí hay que obtener una reacción ya de inmediato, porque si nos quedamos de una forma pasiva viendo cómo otras naciones sí tienen una reacción efectiva para proteger a su sociedad y ser competitivos al mismo tiempo, vamos a enfrentar los problemas que hace muchos años enfrentó la economía argentina. ¿De acuerdo? Con el famoso corralito que, aunque
querramos no vamos a poder, porque se pueden desprender los encarecimientos de ciertos productos con una serie de elementos que si los evaluamos en profundidad, el primer choque lo vamos a tener cuando compremos fuera, que se va a comprar en dólar. Y ya sabemos cómo está el dólar aquí. Ya estamos arriba de 26. No, mira, creo que ese es un impacto directo que va a recibir la oferta monetaria, ¿verdad? La gran cantidad de dólares no está viniendo de las exportaciones, está viniendo de las remesas. Y el hecho de que Estados Unidos diga, te voy a retener esta parte, o sea, nos agrava esa oferta de dólares que tenemos en el país. Entonces tenemos ya un doble problema. Tenemos problema con los dos generadores de divisas, que son las exportaciones y las remesas, lo que los hondureños envían al país. No, hay una serie de complicaciones. Realmente este es un problema que requerimos que los candidatos, como les mencionaba en alguna, de hecho uno me contestó, siempre me gusta mencionar eso, no voy a decir nombres, pero les digo, hay que ir pensando en estos temas, o sea, son temas de campaña. Yo quiero saber qué piensan ustedes hacer con Estados Unidos de ser electos presidentes para decidir si yo voto por ustedes o no. Porque definitivamente... Y son temas que los terminan evadiendo casi toda la clase política, con las excepciones de la regla, por supuesto. Pero eso, creo que como votante tenemos que exigirle a nuestra clase política que se sienten y nos digan, cuando yo sea presidente de la República, yo pienso hacer esto, esto y esto para aliviar el tema de la oferta de dólares, para reducir ese arancel o eliminar ese arancel de las remesas, para retener hondureños. O sea, tenemos realmente un año complicado. O sea, por un lado tenemos un gobierno que va de salida. O sea, tampoco le podemos pedir a este gobierno que negocie posturas que sabemos que van a expirar por el ciclo político. O sea, expiran el 25 de enero del próximo año. Ya esto ya se vuelve un mandato del próximo gobierno. Como decía el abogado, independientemente de quién gane, más vale que le expliquen al electorado cómo piensan resolver estos temas que de alguna manera Estados Unidos nos los obligó a ponerlos en agenda. Y si no lo hacemos, vamos a quedar marginados. Definitivamente vamos a quedar como países donde se va a disparar el tipo de cambio, vamos a tener muy poca inversión, muy pocas ventas al exterior y se va a encarecer todo lo que importamos. Y claro, la importación más sensible que tenemos es el combustible. Entonces, que eso pega en la inflación y nos afecta a todos. Entonces yo creo que el tema es muy importante, es prioritario para que la clase política comience a decir qué piensan hacer al respecto. Muy bien, vamos a ir en nuestro cara a cara para tener el punto de vista de Kevin Rodríguez, que es economista. Aquí se lo planteamos en Al Banquillo. Cara a Cara es patrocinado por Línea Blanca Jet Stereo. Más confianza, más respaldo, más para tu hogar. Kevin Rodríguez, debemos ir a los Estados Unidos ya, a nivel de la Cancillería y del sector privado, a plantear que Honduras está dispuesto. Y no es humillarse, porque ese es el gran problema que estamos enfrentando ahora mismo, que pensando en función de ir a solicitarle a este gigante de la economía mundial algo, es que nos vamos a arrastrar. Ese es el concepto que con frecuencia escuchamos. Debemos ir a Washington a decirle nosotros, como gobierno y sector privado, de una forma unida y coherente, estamos dispuestos a mejorar en estas y estas condiciones, e incluso hasta aprovechar que mucha industria, y usted mismo lo ha planteado en reiteradas ocasiones, vengan a Honduras porque aquí tenemos las reglas claras, sin que esto significa que nos hemos hincado o que les agachamos la cabeza. Sí, totalmente, y esto tiene fases. La primera fase es que el gobierno tome estas propuestas que ha hecho, por ejemplo, el COEP y las demás cámaras en cuanto a qué se necesita para generar empleo. Una vez esté ese consenso, que viaje en Estados Unidos, que lidere ya el sector privado. Y por último, y con esto cierro, que en lo que quedan de estos 8 meses, lo decía el doctor Mossi, no pueden resolver, pero sí que no lo empeoren aprobando ese tipo de leyes como el tema de las tarjetas de créditos, el ley de justicia tributaria, el tema de hidrocarburos, que más bien van a terminar de espantar y ahuyentar cualquier oportunidad o cualquier opción de que nosotros negociemos con Estados Unidos. Doctor Mossi.
No, definitivamente creo que este es un tema de agenda, Rosendo. Creo que la clase política debe tomar postura de qué pueden hacer. Quiero felicitar al gobierno que se ha moderado en algunas cosas. Por ejemplo, una respuesta automática de todos los países fue responder a los aranceles. Honduras dijo, no, yo no voy a responder, yo me quedo, ¿verdad? Entonces creo que ese tipo de diálogo, ¿verdad?, unilateral por parte nuestra muestra la buena voluntad y lo que podemos hacer bien hacia adelante. Y registrando estos conceptos de geopolítica que usted planteaba, abogado Dumas, ¿cómo llegar entonces a Washington? Bueno, primero que nada, un Estado moderno, si es lo que aspiramos tener, se construye con gobiernos transparentes que rindan cuentas, con datos, con cadenas de suministro eficientes, con innovación regulatoria. Posiblemente no podemos controlar todo lo que Washington haga o decida hacer, pero sí podemos controlar cómo Honduras se prepara, cómo nos modernizamos, cómo defendemos los intereses de nuestra gente en un mundo cada día más volátil y que ahora está caracterizado por ese concepto que le planteaba de la geoeconomía. Entonces, importante tratar de derribar esas barreras que impiden que gobierno y sector privado puedan trabajar de la mano para hacer ese esfuerzo, llegar a Estados Unidos y lograr los beneficios que Honduras y su pueblo merecen. Muy bien. Don Rodolfo Dumas, Kevin Rodríguez y Dante Mossi con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Bueno, seguimos esta noche al banquillo. Le tomo eso último que ha planteado y que lo dijimos al principio, hay formas como entrar en un mundo donde no se grabe nada, el Bitcoin. Totalmente. Un concepto que les tenemos miedo aquí porque, ojo, no todo el mundo los maneja. Planteo esto por el tema de la devaluación también, que sí nos ha generado alarma. Ya esta semana estamos arriba de 26 lempiras ya por $1. Y si vamos hacia atrás, de septiembre a hoy, se cayó en un lempira. Y justamente eso, Rosendo, voy a explicar así muy breve qué es la devaluación del lempira y cualquier moneda aplica. Ahí disculpen que sea reiterativo con mi ley, pero él lo explica de una manera muy sencilla. Si usted tiene, hoy le voy a hacer esa pregunta al público, si usted le da la opción de tener su ahorro en dólar o en lempira, ¿qué elige? Me va a decir dólar. Si le dan a elegir entre dólar y el oro, usted me va a decir oro. Entonces, en el país, y esto sucedió en Argentina, si usted, Rosendo, tiene mayor demanda por el dólar que el lempira, el dólar se encarece con relación al lempira y el lempira pierde valor, por lo tanto se devalúa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros importamos cada vez más, exportamos cada vez menos, entonces eso aumenta la demanda del dólar, reduce la demanda del lempira, se devalúa. Eso no va a acabar en ningún gobierno si no le damos la vuelta, como decía el doctor Mossi, a poder producir más localmente. Ahora bien, el tema del Bitcoin, por eso lo decía. En otros países usted dice, no, yo no voy a mandar la remesa por una transferencia bancaria, lo voy a mandar por una criptomoneda, algún Bitcoin, y existe esa opción. Entonces aquí la conversación en Honduras, ya tenemos que romper ese tabú de ni siquiera conversar el tema de dolarizar, lo hizo Ecuador, El Salvador, lo hizo Panamá, pero más allá de dolarizar es tener opción a que la población elija qué moneda, si quiere Bitcoin, si quiere dólar, si quiere euro, si quiere usar lo que quiera usar, pero eso permite al menos que hoy no tengamos no tendríamos esta preocupación, mejor dicho, que no sabemos qué es lo que va a pasar con la remesa porque la única manera de enviarlo es con dólares y aquí lo que se reciben son lempiras. Entonces, con esos cierros para poder ir un poco más allá en esta conversación de temas económicos, Rosendo. ¿Cómo deberemos esperar los planteamientos del gobierno como tal y la postura del sector privado para generar riqueza? Si es que la podemos planificar en estos 8 meses que quedan hacia futuro del actual gobierno, o ya más bien hay que estar pensando en enero. Doctor Mossi. Yo creo que, o sea, obviamente tenemos una administración que tiene una obligación con el país de buscar medidas de cómo ayudarle a la economía nacional. Yo creo que, nuevamente, tomo lo que el abogado dice, muy poco podemos hacer realmente por lo que Washington decida. Washington es poderoso, tienen un control, ¿cómo se llama?, de ambas cámaras, pueden aprobar lo que se les antoje, básicamente, a pedido del presidente. Va a ser muy difícil frenar ese tipo de impulso.
Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros desde Honduras? Entonces, creo que este gobierno hoy, por ejemplo, yo mencionaba al señor ministro de Finanzas, que él puede pedirle a los 3 bancos grandes que atienden a Honduras, atienden al sector privado, o sea, porque no lo hacen y hay cupos. ¿Por qué menciono esto? Porque si no se apoya al sector privado, particularmente ahora, cuando vengan estos candidatos, va a ser muy poco lo que van a poder hacer o va a ser más difícil hacerlo. Entonces, en el corto plazo sí hay cosas que se puede hacer. El gobierno creo que debería estimular al sector privado, particularmente al que exporta, y pensando hacia adelante, tenemos que producir más, definitivamente. Cierro con usted, abogado Dumas. Hay que también llevar la fiesta en paz. El pleito o el enfrentamiento nos puede llevar a dificultades porque ahí hay otras medidas que Washington puede tomar con repercusión delicada. Lo planteamos al inicio, el tema del permiso de trabajo, porque ya no es TPS, si eso ya no existe, es un permiso de trabajo que concede Estados Unidos, que es tabla de salvación también para nuestra economía. Por eso que el estar de querer enfrentar a los Estados Unidos es de altísimo riesgo. ¿Cómo plantear entonces esto último? Bueno, antes que eso, comentar que el tema de la devaluación de la moneda tiene que ver mucho también con alguna restricción artificial que en su momento el Banco Central implementó como política pública y que generó alguna ansiedad entre los consumidores, particularmente los exportadores, por la limitación que había en acceder a las divisas. Obviamente eso ya debido a los acuerdos con el Fondo Monetario se ha flexibilizado un poco y la disponibilidad es mayor, pero ciertamente eso también tuvo su impacto y es una mala decisión que en su momento el gobierno tomó. Obviamente en lo que queda, en los meses que le queda al gobierno actual, coincido con el doctor Mossi, hay muchas cosas que se pueden hacer positivas en el tema bancario, obviamente bajar los encajes, tratar de reducir un poco la tasa de interés, que como le repito, es demasiado alta para permitir el desarrollo de la parte residencial, el consumo familiar y por supuesto las inversiones de la micro, pequeña y mediana industria. Entonces, en el tema de Estados Unidos, obviamente, sí el gobierno ha moderado un poco su discurso, pero de nuevo sentimos mucha pasividad de parte del gabinete económico, no se conocen movimientos concretos para acercarse al gobierno de Estados Unidos y tratar de solventar estos temas como los aranceles que para algunas industrias en Honduras, repito, estimados amigos, es un tema urgentísimo. Hay muchas empresas que hoy en día están en riesgo de desaparecer por ese arancel que ya se está aplicando a la importación de sus productos a los Estados Unidos. Entonces, me parece que es un tema urgentísimo que el gobierno debe afrontar a corto plazo. Y de nuevo agradecerle pues la oportunidad de compartir con ustedes este tema. Fue un honor estar con Kevin, con el doctor Mossi y por supuesto siempre con usted, mi amigo Chento. Muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer también conversar con don Rodolfo Dumas desde San Pedro Sula, el doctor Dante Mossi y Kevin Rodríguez para analizar esta realidad que hoy vivimos y que seguramente son parte de medidas y de políticas que está implementando los Estados Unidos, que para muchos va a ser frecuente en los primeros 6 meses de la administración Trump y que será después de que pase este periodo que muchas políticas no es que se van a quitar, pero comenzarán a ser un poco más flexibles por parte de la Casa Blanca. Por su sintonía, buenas noches.